Ahora al capítulo 4, el propósito de la ley. ¿Por qué el Señor dio la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Cuál era el fin de que Dios diera la ley? Si después la salvación iba a ser por gracia, una salvación solo por la fe en Jesucristo, y vamos a ver que tenía un propósito, ¿no es cierto? La ley tuvo el propósito de enseñarnos que existía antes de la ley pecado y transgresión. Y eso lo considera Pablo en los versículos 19 y 20 del capítulo 3, que yo les quiero invitar a que leamos. Estoy haciendo un repaso solamente para entrar en la materia de hoy. Dice el verso 19. Entonces, Pablo les hace una pregunta y le responde de inmediato. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Sabemos, según el versículo 16, que la simiente, ¿quién es? Jesús. Muy bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿no es cierto? Y al final dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿ok? Entonces Pablo usa ese argumento y lo coloca en el versículo 19, diciendo que el propósito de la ley fue manifestar que todos nosotros somos pecadores, que nadie puede evadir, ¿no es cierto?, la ley. ¿Ok? Entonces que todos somos pecadores, que nadie puede evadir el hecho de que somos pecadores. Eso Pablo lo dejó bastante claro. Después, del versículo 21 al 23, Pablo les enseña y la Biblia afirma que la ley dada por Dios a Moisés nos hace a todos culpables. Todos somos culpables. Y la Biblia lo afirma diciendo en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado en Romanos 6, 23 es muerte. Muy bien. ¿Ok? Entonces la Biblia nos dice, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo responde de inmediato, no. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no es contraria a la promesa? Lo dije. ¿Quién dio la ley? Dios, por medio de ángeles, a Moisés. Muy bien, Dios. Moisés fue el receptor. ¿Quién dio la promesa de que la salvación iba a ser por gracia, por la fe en Jesucristo? Dios. Entonces Dios no se puede contradecir. La ley, como lo vamos a ver ahora en unos minutos más, tenía un propósito final. La ley lo único que quería hacer era mostrar que yo soy pecador, mostrar al hombre que no puede salvarse por sus méritos, y aquí no existe el buen papá, el buen marido, el buen hijo, el buen vecino, todos somos pecadores, y eso afirma la Biblia. Entonces, como todos somos pecadores, tiene que haber una salida. Y el Señor promete la salida o la salvación por medio de el Señor Jesucristo, que es lo que hemos nosotros ya considerado. ¿Ok? Ahora, mira el versículo 22 de aquí. Veamos el versículo 22. Lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a ellos. Muy bien. Lo encerró todo bajo pecado. Interesante esa frase. La palabra encerró que aparece ahí en el original, en el griego, encerrar bajo llave sin escape alguno. Eso es lo que la palabra significa. Es el concepto que Pablo quiere transmitir. Que nadie puede escapar. Todos los hombres son culpables. Y mira lo que dice Pablo de su experiencia en Romanos 7:9. ¿Quién lo lee? Y Romanos 8:2. Romanos 7:9 primero y después Romanos 8:2. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos ahí. Romanos 7:9, Pablo hablando de su experiencia. Ya, 8:2, ¿quién tiene el 7:9? Yo leo el 7:9. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió. ¿Por qué? Porque la ley lo único que hacía era mostrar que el hombre era pecador, que el hombre era un ladrón, que el hombre era un adúltero, que el hombre era un mentiroso, que el hombre era un asesino. Entonces la ley lo mostró, la ley lo catalogó,
la ley ahora lo trajo, ¿no es cierto?, a colación. Entonces Pablo está diciendo eso. Vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Muy bien, la ley condena. ¿Entienden el argumento de Pablo? Ahora, 8.2, Lucas, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora Pablo dice, hay una salida, la ley de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley de la muerte, ¿no es cierto? La ley que existía. Ahora, pregunta para ustedes. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios de encerrar todo o de encerrar a todos los hombres bajo pecado? ¿Cuál fue el propósito? Dios dijo todo pecado. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Para que nadie qué? No entiendo. ¿Ya? ¿Ok? Ya, muy bien, Dios es santo. ¿Qué más? A ver, ¿qué pueden añadir a eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios dijo todo lo encerró bajo pecado? ¿Para qué? Para su gloria. Ya, la salvación sin duda le da la gloria al Señor. Mira, el propósito para que el hombre llegase a entender lo que Pablo enseña en Romanos 7:24. Vamos allá, Romanos 7:24. Para que el hombre pueda entender lo que significa estar bajo pecado. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 7:24? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte. Entonces, lo único o el propósito final de Dios es que el hombre pueda entender que es un miserable, que no puede salvarse a sí mismo, que la ley lo condena y que necesita la gracia de Dios para la salvación. Eso es lo que Pablo quiere transmitir aquí. Y va a seguir. En 3:21 dice, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? No, porque Dios dio la ley y la promesa. Dios no puede ir en contra suya. Entonces no. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley me pudiera salvar, que no es el propósito de la ley, Pablo dice en el capítulo 2, por demás murió Cristo. La justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no me justifica frente a Dios. Entonces Pablo después dice en 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley dada por Dios a Moisés fuese la justicia o fuese la salvación, Cristo murió por demás, Cristo murió en vano, no tenía para qué morir Cristo si la salvación hubiese sido por cumplir la ley, mandamientos, por yo tratar de acercarme a Dios cumpliendo ciertas normas o ritos. ¿Ok? Bien, seguimos porque quiero llegar a... Esto ya lo habíamos visto. Ahora, aquí es donde vamos a estar. Capítulo 3, versos 24 y 25. Aquí, hermanos, donde vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? La ley es nuestro ayo. ¿Ya? Dice Pablo en 3:24. Va. ¿Dónde estás? Gálatas, capítulo 3, verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Ahí está el propósito de la ley, llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayos es un paidagogos, un profesor, un tutor. Esa es la idea de la palabra ayo. Puede ser masculino o femenino. Una persona, generalmente un esclavo, y aunque ustedes no lo crean, los romanos, incluso personas que tenían mucho poder adquisitivo, eran algunos muy ignorantes, no sabían absolutamente nada y contrataban a esclavos o algunos esclavos que ellos compraban, sabían leer y sabían escribir. Entonces ellos elegían, ¿no es cierto?, a un esclavo y le encargaban, ¿no es cierto?, a este esclavo la custodia de los niños y jóvenes. ¿Qué tenía que hacer este paidagogos o este ayo?
ver y velar por su crianza y educación. Este paidagogos o este ayo cuidaba al niño, ¿no es cierto? Lo llevaba a la escuela, lo traía de la escuela, lo disciplinaba incluso, y algunos eran muy severos, hasta que ocurría algo. El niño dejaba de ser niño y pasaba a ser ahora un adulto, en una ceremonia, ¿no es cierto?, que tanto el judío tenía como el romano. Entonces el niño de 12 años, 13, 15 años más o menos, iba a depender del papá, en una ceremonia judía o romana, dependiendo, ¿no es cierto?, el niño pasaba de ser un mero niño a pasar a ser el dueño de todo, ¿ok?, en una ceremonia. Y ahora este niño de 15 años tenía responsabilidades. Ahora él debía responder por sus actos y acciones, lo que hoy día no ocurre. Hoy día un niño de 13 años, ¿para qué estamos con cosas? ¿No es cierto? No hacen eso. Entonces, mira, Pablo está diciendo, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley nos tomaba de la mano, la ley nos conducía, o el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, nada más. La ley por un tiempo nos cuidaba, la ley por un tiempo nos regía, la ley por un tiempo nos disciplinaba. Pero llegó un momento en que ya la ley no podía tener efecto sobre nosotros. Y cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, dejamos la ley. Eso es lo que Pablo quiere transmitir o quiere colocar en el pensamiento de sus hermanos. Mira, voy a leer una nota. Dice, el tutor acompañaba al niño o joven a todos lados, vigilaba su conducta. Algunos de ellos eran muy estrictos en su enseñanza y disciplina. Y quienes estaban a su cargo, ¿sabes?, deseaban que llegara el día en que ellos serían libres de esa custodia. ¿Por qué? Porque el niño iba creciendo, 13, 14 años, y llegaba un momento en que el padre decidía, ahora este niño va a pasar de ser niño a ser un adulto. Y cuando eso ocurría, el niño ya no estaba bajo el tutor, ya no estaba bajo el ayo. El ayo ya no hacía nada por él. ¿Por qué? Porque él era un esclavo y él pasaba a ser ahora, este niño pasaba a ser el señor, el dueño de todo. Entonces algunos deseaban que llegara ese momento. ¿Qué dice Pablo? La ley fue nuestro ayo. Y como nosotros, todos los que estamos aquí, estábamos bajo la ley. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo la ley. Pensábamos que éramos libres nosotros, yo hago lo que quiero. No, estábamos bajo la ley nos condenaba. Si tú antes de conocer a Cristo morías, la ley te mandaba al infierno, la ley te condenaba. ¿Ok? Entonces, llegó un momento en que la ley nos conducía. Te enfrentaste a Cristo, recibiste el mensaje de salvación, creíste en Él, y ahora la ley ya dejó de ser tu ayo. ¿Por qué? Porque ahora tú estás en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo y enseñando a Jesucristo. Mira, Romanos capítulo 6, verso 14, por favor. Cuando hemos aceptado a Jesucristo en la práctica, hermanos, qué importante es esto, la práctica. ¿Cómo sabemos que un militar es un militar? ¿Cómo? Por la Sabemos que se comporta de cierta manera el carabinero, o el militar, o el de la armada, porque él tiene un uniforme que lo distingue y él va a honrar, ¿no es cierto?, la institución a la cual él está sirviendo. Hermanos, nosotros también tenemos un traje y una vestimenta, y Pablo quiere enseñar ahora la justa. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí termina Pablo, ¿no es cierto? Y va a continuar hasta el capítulo 4, pero aquí va a comenzar. Mira, pregunta para ustedes, por favor, pregunta. ¿Dios es Padre de todos los hombres como su Creador? Segunda pregunta. ¿Dios es Padre de todos los hombres como su Redentor? ¿Qué cree? ¿Dios es Padre de todos los hombres como su Creador? ¿O Dios es Padre de todos los hombres como su Redentor? ¿Qué creen? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Qué opinan? Ya, Lucas dice que la primera, ¿qué? ¿Correcta, incorrecta? Porque si fuera padre de todos, o sea, si fuera redentor de todos, significa que todos nacen todos Ya, pero no todos aceptan o reciben el sacrificio de Jesús, sino que lo rechazan la mayoría. ya, muy bien. ¿Quién tiene otro argumento? Las dos son correctas, ¿ya? Muy bien. Mira, la primera es correcta. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de todos los hombres como su Creador. Veámoslo. Hechos capítulo 17. Hermana Verónica, por favor, ayúdenme usted. Verso 24 al 28. Y le voy a pedir a la hermana Jenny, 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Si no me equivoco. 17, 24 al 28. Entonces, ¿Dios es Padre de todos los hombres como Creador? Sí. Sí. ¿Qué dice Hechos 17? 17, 24 al 28. Hasta ahí está ahí nomás, hasta el 28. Gracias, hermana. Mira como dice acá el versículo 16, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, ¿Dios es Padre de todos los hombres como su Creador? Sí. Y como bien dijo Lucas, ¿Dios es Padre de todos los hombres como su Redentor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que Él sea mi Padre como mi Salvador, yo debo aceptarle como Salvador personal. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Muy bien, los que han creído ¿en quién? En Jesucristo como Salvador personal. Ellos son verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá en Gálatas. Vamos allá nuevamente, por favor. Gálatas capítulo 3. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, justificación por la fe en práctica. Somos hijos de Dios, uno en Cristo, descendientes de Abraham. Mira el versículo 27, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya, un versículo interesante, nos vamos a detener ahí unos segundos. Si me dicen la hora, por favor. Ya, estamos bien. Mira, este versículo, el 27, muestra algo bastante interesante y que podría, hermana Alejandra, mostrárselo también a su suegra. ¿Ya? Mira, muestra algo bastante interesante el versículo 27. Mira, Pablo, y escuche bien, no dijo creer o creído. Sin embargo, usó bautismo. ¿Qué es lo que nosotros decimos a una persona? ¿Bautízate para ser salvo o cree en Cristo para ser salvo? Muy bien, cree en Cristo. Y Pablo aquí cambia. Y mire lo que dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en vez de haber dicho creído en Cristo, habéis sido revestidos. No, él dice bautizados. Y habéis sido hechos revestidos. Entonces, un versículo interesante de analizar. Entonces, Pablo está diciendo que una persona es salva por el bautismo. ¿Qué creemos nosotros? ¿Por gracia? Ya, muy bien. Pero ¿por qué Pablo entonces está diciendo aquí? Y eso es lo importante. Todos los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. En vez de decir, todos los que han creído.
Wow. ¿Ya? ¿Está enseñando el bautismo salva? Vamos a ver. Mire, escuche lo siguiente. Me encantó esto y lo coloqué. Esta frase no es mía. Muchos han sido bautizados y viven como el diablo mismo. No es mía esta frase, ¿ok? Muchos han sido bautizados en cualquier iglesia, pero viven como en diablo. Entonces, no es el bautismo el que inviste a una persona de Cristo. Mucha gente, ¿no es cierto? Ahora escuche lo siguiente. Muchos que profesan la fe y sin embargo también viven como el diablo mismo. Los no creyentes se pueden bautizar, ¿no es cierto? Y lo vemos y viven sus vidas. Creyentes ahora se han bautizado, pero su testimonio de vida deja mucho que desear, viven como el diablo. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo entonces con el versículo 27? Que un verdadero creyente, hermanos, un verdadero creyente cumple con toda la justicia de Cristo que incluye el bautismo. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiso decir Pablo? Que para ser salvo, lo que necesito yo es creer en Cristo. Y una manera de dar evidencia de que he creído en Cristo es que me bautizo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 27. Entonces, mire, pregunta, ¿qué es el bautismo? Ya, un mandato. Una profesión de fe, muy bien. ¿Qué es el bautismo? Los que se han bautizado aquí. Ya, sumergirse en agua, sí, el mandato, muy bien. Mira, un testimonio, muy bien. El bautismo, hermanos, es una confesión pública de la fe personal en Jesucristo. Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua. No está hablando en el versículo 27, no está hablando del bautismo en agua. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no está hablando acerca del bautismo en agua? Ya, el contexto no lo dice, ya puede ser, muy bien, ¿sí? Pero ¿por qué más? ¿Qué creemos nosotros del bautismo? ¿Ya? ¿Nuevo nacimiento? No específicamente nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo da el hecho de creer en Cristo. ¿Qué entendemos o creemos del bautismo nosotros? Ya, representa la muerte y resurrección de Jesucristo, Romanos capítulo 6. ¿Qué más? Ya, muy bien. Sepultamos al viejo hombre, están muy bien, pero algo fundamental. ¿Qué creemos del bautismo nosotros? Que nos salva, muy bien, Lucas y la Camila a la vez. Nos salva. Por eso Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua. No está hablando del bautismo en agua porque Pablo tenía claro el concepto de que el bautismo en agua simplemente es una manifestación pública. Por eso invitamos a nuestra familia, amigos, para que vengan a ver lo que Dios hizo en el pasado cuando me convertí en mi corazón. Él me salvó, Él vive en mi corazón. ¿Y cómo lo manifiesto? A través del bautismo. Le digo a todo el mundo, yo soy un creyente y en obediencia a Dios me voy a bautizar yendo bajo el agua, representando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que quiere transmitir Pablo es que el bautismo no salva. El bautismo no provoca nada. Lo que sí Pablo está diciendo que un verdadero creyente que ha aceptado a Jesucristo, ¿no es cierto?, va a cumplir con la ley de Dios. Me bautizo dando testimonio público a 10 personas, a 100 personas, a 1000 personas o simplemente a una, pero voy a dar testimonio público de mi fe. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo y eso es lo que realmente quiere decir Pablo. Mira, ya que el hermano lo mencionó, Romanos capítulo 6. ¿Crees, por favor? Ya. Perfecto. Dice Romanos capítulo 6 para...
Ya. Y luego vamos a ver el capítulo 4. Mira lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Es decir, un creyente que persevera en el pecado, podríamos nosotros, como bien dijeron ustedes, llegar a dudar si es un creyente. ¿Por qué? Porque el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Entonces, si yo peco y peco y peco y sigo pecando, yo podría, comillas, decir, esta persona no es un creyente, ¿ya? No es un creyente. Entonces, ¿se dan cuenta? Dice Pablo aquí, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo hemos muerto al pecado? ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Todos nosotros hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Entonces, pastor, ¿por qué peco? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo diciendo garabatos? ¿Por qué sigo robando? ¿Por qué sigo pensando mal? ¿Por qué sigo haciendo esto y lo otro? ¿Por qué? Por mi naturaleza pecadora. No se vaya de Romanos. Que es ahí, devuélvase una hoja, mire el capítulo 5, verso 12. Esto es el por qué, hermanos, tú pecas y yo peco. Y tenemos que ir a la presencia de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la consecuencia que es la muerte. Así la muerte, dice Pablo, pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza se inclina al pecado. Pablo decía, yo soy vendido al pecado. Mi naturaleza me inclina a pecar todos los días. Y tengo que luchar con esta naturaleza pecadora. Entonces, por eso Pablo dice en el capítulo 6, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aún siendo pecadores, hermanos, tenemos el poder dado por Dios por medio de su Santo Espíritu para decir no al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, como ustedes bien dijeron, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no transforma mi vida, el bautismo no me da una vida nueva. El bautismo lo único que significa o representa es que yo me identifico con Cristo. El que me da una verdadera vida y una vida nueva, una vida abundante es Jesús, Cristo, cuando yo le he recibido como Salvador personal, ¿no es cierto?, en mi vida. Hermanos, vamos a continuar la semana que viene. Vamos a seguir hasta el capítulo 4, verso 7, la justificación por la fe en la práctica, y vamos a seguir con este tema. Mira, Pablo dice ahí en el capítulo 4, lo vamos a seguir viendo eso la semana que viene. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien quiere acotar algo? O si no, oramos.